Bienvenidos a esta presentación. Es una traducción de un testimonio personal y se titula Demandado por una persona ficticia. Sí, amada audiencia, ha leído correctamente. Este servidor y otro hermano adventista del séptimo día de la creación hemos sido demandados por una persona ficticia. Es decir, somos personas naturales y seres humanos reales con pensamientos, sentimientos, conciencia, mente, cuerpo y espíritu. Nuestro mayor adversario en la presente demanda civil es una ficción, una mera criatura de ley, una fábula manufacturada, que por leyes del Estado tiene los derechos de las personas naturales, junto con el derecho a la inmortalidad. La Corporación de la Conferencia General es una entidad legal formada que posee los títulos de las propiedades y bienes de la Conferencia General. La corporación lleva a cabo los propósitos de la Conferencia General para llevar a cabo sus propósitos y recibe regalías y legados de la Conferencia General Anónima, es decir, la Iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está directamente asociada como codemandante con esa criatura de ley. Su cuerpo administrativo y su membresía son responsables y partícipes, pues son referidos en cada demanda civil iniciada por la Corporación Adventista como asociación anónima apoyando y representando los intereses de la Iglesia. La historia nos revela al comienzo del siglo XIII que el Papa Inocente IV creó el concepto de una corporación eclesiástica como una persona ficticia, es decir, una persona ficticia o una persona artificial creada y controlada por la autoridad papal. Esto conllevó a la separación legal de una persona artificial, es decir, una corporación, de las personas naturales, un ser humano. The Historic Background of Corporate Legal Personality. Nuestra audiencia se preguntará, ¿qué es lo increíble sobre este escenario? Ciertamente hacen una pregunta interesante. Por supuesto, esta no es la primera vez que demandas de este tipo han sido iniciadas. Lo más inconcebible del asunto es la organización religiosa de la cual se originan estas demandas civiles, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo increíble sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día iniciando demandas civiles en conexión con una persona ficticia? Bueno, el resto de esta presentación consistirá precisamente en su explicación. De acuerdo a la propia enciclopedia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un cuerpo cristiano conservador, mundial en extensión, evangélico en creencias y profesa de tener a la Biblia como su único credo. Después declara que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es administrada por una organización representativa que abarca desde las iglesias locales, las misiones, las asociaciones, las uniones. La terminología varía dependiendo de los países, hasta llegar a la Conferencia General, con sus 11ª divisiones en varias partes del mundo. SDA Encyclopedia Volumen 11, page 575. Por lo tanto, uno puede concluir sin error que la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día habla como el supremo representante y suprema autoridad del cuerpo internacional de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto es confirmado también por la Enciclopedia Adventista en la siguiente fuente.
También es significativo explicar a lo que se refiere la Iglesia Adventista del Séptimo Día como espíritu de profecía. La Enciclopedia Adventista nos dice: los adventistas del Séptimo Día aplican el término espíritu de profecía a la operación del don de profecía, uno de los dones del Espíritu. Ver 1 Corintios 12, 4, 7 al 11, 28, Efesios 4, 11 al 13. Y a las producciones literarias de Helena Garmon de White, una cofundadora de la Iglesia que los adventistas del Séptimo Día reconocen como la receptora del don de profecía en el sentido bíblico, una portavoz de Dios debidamente acreditada y autorizada. Encyclopedia, Volume 11, 691. Según la perspectiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta se especializa en un movimiento guardador de los mandamientos, es decir, los miembros profesan cumplir todos los mandamientos, no solo 9 de ellos. Por supuesto, ellos señalan que el mandamiento del Sabbat o sábado es uno de los mandamientos más controvertidos en el cristianismo. Deseo empezar mi explicación al profundizar cómo el demandante en nuestra presente controversia está quebrantando cada uno de los principios de los mandamientos del Todopoderoso al iniciar demandas civiles para proteger su nombre comercial y reputación por medio de la espada de César. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. La palabra del Todopoderoso nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La inspiración nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y hacer servicios humanitarios, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, es decir, si el propósito y la motivación no ha sido el amor, de nada me sirve. Evidentemente, el amor es un amor incondicional y desinteresado, pues esa calidad de amor es el que refleja el carácter de Dios y Jesús, y es el elemento primordial para identificar a un verdadero guardador de los mandamientos. La Conferencia General ha revelado su falta de compasión al violar el segundo más grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Salvador dio más consejos con respecto al trato mutuo con otros. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los incrédulos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta falta de amor no es única de esta generación, pues la Biblia dice:
¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ellen G. White escribió lo siguiente con respecto a los que profesan una religión carente de amor. Aunque profesan ser seguidores de Dios, se han alejado del santo mandamiento y son como sal que ha perdido su sabor. Al haber identificado la esencia de la ley de Dios, permitidme desglosar cada uno de los primeros 4 mandamientos para ver cómo mis adversarios han errado en todos. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si en cualquier momento una persona o iglesia establece cualquier cosa, sea una opinión, una persona, una doctrina, una política, una tradición, una comunidad, etc., si en cualquier momento una persona o iglesia establece cualquier cosa por encima del Creador y de su adoración y amor hacia su Creador, obedeciendo su palabra y advertencias, este mandamiento es violado. Mi alegato es que la Conferencia General ha colocado su buen nombre, es decir, su imagen corporativa, en estimación de bienes y propiedades, por encima del Dios vivo, lo cual equivale a un amor al dinero mucho mayor que a su hacedor. La palabra de Dios nos dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La corporación de la Conferencia General es una persona ficticia o una imagen de una persona natural. La sociedad ha estructurado el sistema legal de tal manera que es casi imposible para una iglesia adquirir propiedades a menos que ésta crea alguna compañía matriz o una corporación legal. La Iglesia Adventista del Séptimo Día optó formar una imagen de ella misma para dicho propósito. Sin embargo, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día se hubiera quedado allí, no hubiera habido transgresión, pues el mandamiento nos dice: no te inclinarás ni honrarás ninguna semejanza
de lo que Dios ya ha creado, incluyendo el hombre. Al emplearse la corporación de la Conferencia General para la iniciación de estas demandas, la membresía internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está inclinándose en forma de adoración al pedir que esta persona ficticia defienda y proteja la Iglesia de sus adversarios. En lugar de buscar liberación de Elohim Shaddai, el todopoderoso Dios y supremo proveedor, ella recurre a fábulas hechas por manos de hombres, en lugar de recurrir al divino poder. Elena de White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dijo: algunos son honestos cuando no les cuesta nada, pero cuando las políticas pagan mejor, la honestidad es olvidada. La honestidad y las políticas no funcionarán juntas en la misma mente. Con el tiempo, una de las dos será expulsada. O la verdad y la honestidad reinarán supremamente, o si las políticas son compartidas, acariciadas, la honestidad será olvidada. Nunca están en acuerdo. La honestidad y las políticas no comparten nada en común. Una es el profeta de Baal y la otra es el verdadero profeta de Dios. La Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día adora más las políticas y las maneras del mundo secular que el Dios Todopoderoso. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento podría ser desglosado en una larga disertación, pero permitid a este humilde servidor dar una breve y sencilla explicación. Todo nombre que ya tiene y todo nombre que Él le ha dado a su pueblo surgen de Él y le pertenecen solamente a Él. Por lo tanto, es un deseo presuntuoso y una motivación arrogante y corrupta la que trata de ingeniarse un mejor nombre al que Dios ha dado, como en el caso de Génesis 11:4. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos apóstatas no estuvieron satisfechos con la promesa de Dios dada y representada en el arco iris. El nombre que Él les había dado no fue suficiente para ellos. Y este es el caso con mis adversarios actuales, pues no estuvieron satisfechos con el nombre con que el Todopoderoso les había bendecido, Adventista del Séptimo Día, y buscaron hacerse un nombre para ellos mismos por medio de las leyes federales y estatales de marca comercial de los Estados Unidos de América, de alcance internacional. En el acto de someter su nombre a las políticas del gobierno para protección, sin darse cuenta, alteraron la esencia, el significado y el valor del nombre dado por Dios. Elena de White había declarado claramente que el nombre adventista del séptimo día era el nombre que el Señor había dado. En toda la palabra de Dios,
el principio se ilustra repetidamente de que únicamente Yahweh pelea y peleará las batallas de su pueblo, por lo que no existe ninguna necesidad de tomar las armas carnales para nuestra propia defensa. Desafortunadamente, la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día emplea la espada de César como su método de elección para proteger su nuevo nombre, Adventista del Séptimo Día registrado. Es decir, con ese símbolo de registración. Nuestra amada audiencia puede preguntarse, ¿y qué nombre nuevo es ese? A mí me parece que luce y suena igual, pero esa es precisamente la esencia del engaño, mis amados. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El nombre Adventista del Séptimo Día original fue un nombre dado y protegido por Dios. En cambio, el nombre Adventista del Séptimo Día registrado es protegido por el gobierno federal de los Estados Unidos y otros gobiernos que honren las leyes de propiedad intelectual. El nombre Adventista del Séptimo Día registrado es diferente en función y en carácter. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el sábado es el sello de Dios. Este es el mandamiento en el cual ella se enfoca. Este es el divino mandato de la cual se enorgullece en restaurar a su respectivo lugar en el cristianismo. En el acto de hacer esto, se considera el reparador de portillos. El apóstol Pablo le advirtió a los creyentes, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este principio debió haber sido suficiente para evitar tomar este orgulloso conducto de la organización de la Conferencia General, pues la letra de la ley por sí sola no cumple la ley de amor de Dios, y todos los esfuerzos de los adventistas del séptimo día por guardar el sábado como el séptimo día de la semana y convencer a otros de la justicia de tal observancia no ha sido más que trapos de inmundicia y de justificación propia. Cuando el espíritu de la ley es ignorado y menospreciado, la forma de justicia niega el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, se convierte en un tipo de sentencia de muerte para sus partidarios. Todas las religiones de este tipo están tan secas como los montes de Gilboa. Ya que el mandamiento del sábado es tan prominente entre los adventistas del séptimo día, es necesario desglosar la transgresión de la Conferencia General contra este mandamiento.
Pablo dice en la epístola a los Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, el Evangelio, el nuevo nacimiento, como no creyeron en las buenas nuevas por causa de incredulidad, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo a los israelitas, quienes guardaban el séptimo día, él no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, es decir, ha terminado de hacer sus propias obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Este principio del reposo sabático, al cual se refiere el apóstol Pablo, señala la esencia o espíritu del reposo en Cristo, la cual consiste en una total confianza en la providencia de Dios y en Dios como la única fuente de todo lo que necesitamos. El séptimo día en sí representa para el cristiano una marca de tiempo que conmemora una condición espiritual diaria y permanente de paz con Dios y unidad con Él, confiando plenamente en Él como nuestro proveedor y cabeza. No existe gracia salvadora en guardar el Sabbat como séptimo día de la semana, a menos que los observadores sean santos, pues es Yahweh quien nos justifica y santifica por su justicia y gracia. Y el Sabbat del séptimo día de la creación es aquel que representa la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, lo cual lo capacita para guardar el Sabbat santamente. Pablo continúa: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Sabbat de la creación es una señal que identifica a los hijos de Dios, quienes viven una vida santificada de crecimiento en las gracias cristianas. La Biblia es ciertamente un fundamento suficiente para basar nuestras conclusiones, pero nos sentimos obligados a adherir lo que consideramos ser una sección inspirada del Boletín de la Conferencia General de 1895, que dice: en un sermón, Alonzo Jones había dicho lo siguiente: ahora quiero mencionar un poco más
sobre el principio de que ningún cristiano, como ciudadano del reino de Dios, puede iniciar ninguna clase de procedimiento civil en conexión con el gobierno. Si el gobierno civil inicia el pleito, esto corresponde a otro asunto. Por lo tanto, repito, que ningún cristiano puede iniciar ninguna clase de procedimiento civil en conexión con el gobierno, si está cimentado sobre el mejor de los principios que han gobernado reinos y gobiernos, el principio de la ley de Dios en el cielo y en la tierra. Y de todos los cristianos, los adventistas del séptimo día no pueden hacerlo. La observancia del Sabbat lo prohíbe. La pérdida de confianza y dependencia en el Creador ha revelado el verdadero carácter de la Conferencia en General de Adventistas del Séptimo Día y de sus líderes, pues como iglesia no ha entrado en aquel reposo descrito por el apóstol Pablo. Esta ha violado abiertamente los principios del amor pertenecientes a la íntima relación entre el hombre con su Creador, resumida en los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Para evitar extendernos demasiado con los otros 6 mandamientos relacionados al prójimo, podríamos concluir que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Así que ciertamente también ha quebrantado los mandamientos relacionados al prójimo. El propósito de este estudio es mostrarle a nuestros amados amigos y hermanos adventistas del séptimo día las inconsistencias de su profesión de fe con su aplicación práctica. Tradicionalmente, la religión adventista del séptimo día ha sido crítica contra el catolicismo romano, debido a su veneración de imágenes. De hecho, dicen frecuentemente que los católicos son idólatras por su adoración a estas imágenes. Ciertamente puede que así sea. Pero, ¿qué hay con respecto a la persona ficticia de la Corporación Adventista del Séptimo Día? ¿No es esta una imagen de una persona natural? ¿No es esta erección humana una semejanza de lo que está en la tierra? ¿No está la corporación religiosa recibiendo veneración y respeto de la mismísima iglesia a la que sirve? ¿No está esta imagen demandando obediencia a sus políticas de marca registrada y a su fe del credo, que se refleja en el manual de iglesia? Para cada una de las preguntas anteriormente hechas, se requiere un inteligente y honesto sí. Y para añadir más a esta parodia, la corporación eclesiástica fue y es un hijo del papado. Es una creación, un concepto creado por el mismo papado. La imagen de Apocalipsis 13 cobra vida cuando la bestia con apariencia de cordero se la facilita por medio de alguna ley estatal. Antes de concluir, deseo mostrar algunos puntos de la demanda del demandante hacia César o el juez. En estas demandas en contra mía, unos cuantos ejemplos que indican qué clase de mentalidad ha obtenido la supremacía entre sus miembros. Puede notarse claramente que los demandantes están diciendo: no tenemos más rey que César, o queremos ser como las demás naciones paganas, como dijo Israel en los tiempos de Samuel. Queremos ser como las demás naciones que nos rodean. ¿Y qué dijo Dios a Samuel?
no te han rechazado a ti, sino a mí, como su rey. En la página 3, las siguientes palabras se emplean, donde dice: esta es una acción para desagravio por mandato judicial y daños. El demandante busca resarcir por competencia injusta, por prácticas injustas y o engañosas de intercambio, es decir, de trade, de mercado. Está escrito: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Segundo, en la página 4 dice: daño de reputación al negocio. Uno de los cofundadores de la Iglesia Adventista escribió: aún los hechos pueden arreglarse y colocarse y presentarse de tal manera que constituyan falsedades. Algunos son expertos en este campo y buscarán justificarse a sí mismos al desviarse de la estricta veracidad. Hay algunos que para derribar y dañar la reputación de otros fabricarán de pura malicia falsedades relacionadas a ellos. Tercero, en la página 9 dice: el uso por parte del acusado de las marcas del demandante han causado confusión al pueblo en cuanto a la fuente, origen y o patrocinio de las observancias religiosas del acusado. La Biblia dice: entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces, y recordemos que estos jueces eran del pueblo de Dios, no del gobierno, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Cuarto, en la página 10 dice: el demandante no puede controlar la calidad o contenido de las observancias religiosas, bienes y o servicios ofrecidos del acusado. Está escrito: estén alertas y no vendan su libertad religiosa a ningún oficio, ningún hombre, junta o consejo de hombres. 5. En la página 10 se lee un resumen de la mentalidad carnal de la conferencia en general. Como un directo y próximo resultado de los actos, prácticas y conducta del acusado, el demandante ha estado y continuará siendo afectado y dañado, incluyendo daño a su reputación y prestigio, resultando en desprestigio, causando daños irreparables al demandante. Jesús le prometió a sus discípulos, sin necesidad de la ayuda del gobierno: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Si confían en Dios, ¿por qué están preocupados en recibir daños irreparables? Si reflexionamos brevemente las palabras de los demandantes, ¿puede usted imaginarse a Yahshua, al Jesús de la Biblia, expresando tales reclamos? ¿Refleja el anterior testimonio la actitud de un cristiano genuino que ama a su prójimo como a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas? La obvia carencia de amor, confianza y fe y dependencia total en Dios y en sus providencias se manifiesta abiertamente con las discrepancias de tal reclamo religio comercial. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y aquellos que sufren esta clase de reproche y falsos reportes, se les da una promesa: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los miembros de mi congregación de Guys, Tennessee y otros grupos adventistas seguimos siendo perseguidos, demandados y penalizados por una persona ficticia, una representación ficticia de Cristo Jesús e imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, silenciar a todo el que no la adorase. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.